Marido abandona a su esposa en la oficina del notario junto a su amante, pero un heredero aparece. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las flores marchitas en el centro de la mesa. Lucía apenas lo notaba. Sus dedos temblorosos recorrían una y otra vez la pantalla negra del teléfono, esperando que el icono de conexión apareciera, que la señal regresara, que el mensaje llegara. Pero nada. Gerardo llevaba más de 2 horas sin responder. La cuchara chocó contra la taza, un sonido metálico que rompió el silencio de la cocina. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse, pero dentro de ella todo seguía oscuro. Su respiración era corta, contenida, como si cada bocanada de aire doliera. Volvió a mirar el reloj. Eran las 7:45 de la mañana. A esa hora, Gerardo solía estar en casa, bebiendo su segundo café, leyendo las noticias en la tablet, que siempre sostenía con una sola mano, como si todo lo demás fuera una distracción menor. Lucía se levantó, incapaz de quedarse quieta. Caminó hacia el ventanal del comedor, ese mismo que había elegido ella misma durante la remodelación de la casa. Recordaba perfectamente la discusión de aquel día. Gerardo quería otro tipo de acabado, algo más económico, pero ella insistió. Dijo que la luz natural les haría bien. ¡Qué ironía! Ahora la luz entraba, y lo único que iluminaba era la evidencia de una soledad que llevaba años creciendo sin que ella la nombrara. Miró hacia el jardín. Las hortensias, que tanto había cuidado, empezaban a secarse. No por falta de agua, sino por desinterés. ¿Cuánto tiempo hacía que no salía a cuidar de ellas? ¿Cuándo fue la última vez que preparó la cena solo porque quería sorprenderlo y no porque sentía que debía hacerlo para evitar una discusión? El sonido de su propio corazón la sobresaltó cuando, de repente, el teléfono vibró en su mano. Una notificación, pero no era de Gerardo, solo una promoción bancaria. Su cuerpo, en un reflejo casi mecánico, abrió el registro de llamadas. Ninguna entrada nueva. Los últimos mensajes enviados, sin respuesta. Respiró hondo y trató de calmarse. «Estará ocupado», se dijo en voz baja. Era lunes. Las reuniones de inicio de semana solían alargarse. Además, Gerardo siempre había sido reservado, pragmático. No era de esos hombres que respondían mensajes cariñosos a media mañana. Nunca lo fue. Pero últimamente, las excusas eran más frecuentes y menos creíbles. Lucía caminó hacia el despacho de la casa. Abrió la puerta lentamente, como si temiera que, al hacerlo, algún secreto se derramara sobre ella. El escritorio de Gerardo estaba impecable. Siempre lo estaba. Ni un papel fuera de lugar. Ni una pluma sin tapa, solo la laptop cerrada y el cargador desconectado. Algo dentro de ella empezó a arder, una sensación incómoda en el estómago, como cuando uno sabe que algo va mal, pero no quiere aceptarlo. Recordó la noche anterior. Gerardo llegó tarde, como de costumbre, alegando una reunión con inversores internacionales. Tenía ojeras, pero no por el cansancio, sino por las horas de desvelo en quién sabe dónde. Lucía cerró la puerta del despacho y fue hacia el cuarto. Su vista se posó en el cesto de la ropa. La camisa que él había usado el día anterior aún estaba ahí. La tomó entre las manos. El perfume habitual seguía presente, pero había algo más, un aroma dulce, desconocido, un rastro que no le pertenecía a ella. La dejó caer al suelo como si quemara. El espejo de cuerpo entero frente a la cama le devolvió una imagen que la golpeó en lo más profundo. Su rostro, pálido, con ojeras pronunciadas. Su cabello, antes tan cuidado, recogido en un moño descuidado. Su ropa, simple, práctica, sin el más mínimo intento de seducción. Se preguntó, ¿cuándo fue la última vez que se sintió deseada? ¿Cuándo fue la última vez que Gerardo la miró como lo hacía en los primeros años?
12 años juntos. Una docena de aniversarios celebrados, de proyectos compartidos, de metas económicas cumplidas. Ella estuvo ahí en cada paso. Cuando abrieron la primera oficina, cuando firmaron el primer contrato grande, cuando compraron la casa, incluso cuando decidieron no tener hijos, o mejor dicho, cuando Gerardo decidió que no era el momento. Lucía siempre lo justificó. Ahora no, decía él, cuando estemos más estables. Pero la estabilidad nunca llegó, al menos no emocionalmente. Se sentó al borde de la cama y abrió la aplicación de rastreo que había instalado hacía unas semanas, en un arranque de desesperación. La ubicación de Gerardo estaba desactivada. Otra señal más. Otra grieta en la fachada que tanto se había esforzado por mantener. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Bajó de inmediato, casi tropezando con las escaleras. Era la empleada doméstica, Marta, que llegaba como cada lunes a las 8:30. Lucía forzó una sonrisa, dio los buenos días y subió de nuevo a su cuarto. No quería que nadie la viera así. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una alerta del banco. Nueva transacción realizada. Lucía abrió la aplicación con manos temblorosas. Gerardo había retirado una cantidad considerable de una de las cuentas conjuntas. Lo hacía a menudo últimamente, pero esta vez era diferente. El monto era mayor y la descripción, pago notaría central. La respiración de Lucía se cortó. ¿Una notaría? ¿Para qué? ¿Por qué no le había dicho nada? Trató de recordar las últimas conversaciones que tuvieron. Gerardo le mencionó vagamente que necesitaban actualizar unos documentos relacionados con la casa, pero no hubo más detalles. Todo era evasivo, lleno de silencios incómodos y respuestas a medias. Las horas pasaron lentas. Al mediodía, Lucía decidió llamar a la oficina de Gerardo. La secretaria respondió titubeante. Dijo que él había salido a una reunión importante y que no sabía cuándo regresaría. La voz de la joven sonaba incómoda, como si supiera algo que no podía decir. Lucía colgó con un nudo en la garganta. La tarde cayó y con ella una sensación de urgencia que no podía controlar. Fue entonces cuando se decidió. Abrió su agenda, buscó el número de la notaría central y llamó. Una voz masculina atendió, formal y cortés. Buenas tardes. ¿Podría decirme si el señor Gerardo Álvarez tiene alguna cita programada para hoy?, preguntó Lucía, tratando de sonar casual. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Lo siento, señora, pero por políticas de privacidad no podemos brindar esa información. Lucía agradeció y colgó. Su corazón latía desbocado. Algo estaba pasando, algo que la excluía deliberadamente. Fue al armario y sacó una chaqueta. Tomó las llaves del auto, bajó corriendo las escaleras y cruzó la puerta principal. Mientras encendía el motor, una sola idea se repetía en su cabeza. Tenía que descubrir la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. El ascensor subía lentamente, como si cada piso representara un paso más hacia lo desconocido. Lucía miraba su reflejo en las paredes metálicas, tratando de convencerse de que aquello era solo un trámite más, una formalidad sin importancia. Gerardo le había dicho, casi de manera casual durante el desayuno de hace unos días, que debían acudir a la notaría para actualizar algunos documentos de la casa. Nada fuera de lo normal. Al menos, eso intentaba creer. El edificio, en pleno centro de la ciudad, tenía ese aire de solemnidad que siempre la incomodaba. Personas entrando y saliendo con carpetas gruesas, trajes impecables, gestos serios. Lucía ajustó el cuello de su blusa, respiró hondo y apretó con fuerza su bolso contra el pecho. No quería parecer vulnerable. No hoy. Al llegar al tercer piso, las puertas del ascensor se abrieron con un leve suspiro. El pasillo estaba iluminado con una luz blanca casi fría
y el eco de sus tacones resonó en el suelo de mármol mientras caminaba hacia la sala de espera de la notaría central. Miró el reloj, las 10 en punto, puntual como siempre, como había sido durante toda su vida al lado de Gerardo. Se acercó a la recepción y con voz suave preguntó por él. «El señor Álvarez ya está en la sala de reuniones número 2», respondió la recepcionista sin levantar demasiado la vista del monitor. Lucía asintió y caminó hacia la puerta indicada. Su corazón empezó a latir más rápido. Una sensación desconocida le erizaba la piel. Algo no estaba bien. Lo sentía en la boca del estómago, en la forma en que sus manos sudaban sin motivo aparente. Tomó el picaporte, respiró profundo y empujó la puerta. La escena que encontró la golpeó como un puñetazo en el pecho. Gerardo estaba allí, pero no solo. De pie, al lado de la mesa de madera oscura, tomaba de la mano a una mujer que parecía salida de una revista de moda. Joven, de piel tersa, labios perfectamente delineados en un tono rojo intenso y un vestido ajustado que no dejaba lugar a la imaginación. Su sonrisa era amplia, casi cínica, como si disfrutara del espectáculo que estaba a punto de comenzar. Lucía se quedó inmóvil, petrificada. Durante unos segundos no pudo procesar lo que veía. Su mente trataba de buscar una explicación lógica. Quizás era una clienta, o tal vez una asesora, pero en lo más profundo de su ser sabía que no. La manera en que Gerardo la sostenía, la forma en que sus dedos rozaban la cintura de aquella mujer, todo gritaba una sola palabra: traición. El notario, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, carraspeó la garganta para llamar la atención. «Señora Lucía, gracias por venir. ¿Podemos empezar?». Lucía apenas logró asentir, sintiendo que sus piernas podían fallarle en cualquier momento. Avanzó lentamente hasta sentarse en una de las sillas frente a Gerardo y su acompañante. Sus manos, que siempre habían sido firmes y seguras, temblaban de manera incontrolable. Gerardo ni siquiera la miró. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a hablar con un tono de voz frío, calculado, casi mecánico. «Como te mencioné», dijo, sin levantar la vista de los documentos, «hoy vamos a firmar la separación de bienes». La frase quedó suspendida en el aire. Por un segundo, Lucía creyó no haber escuchado bien. «¿Separación de bienes?», preguntó con la voz quebrada. Gerardo alzó la mirada por primera vez. Sus ojos, aquellos que en otro tiempo le parecieron cálidos, ahora estaban vacíos, endurecidos por la indiferencia. «Sí, es lo mejor para todos. Tú sales de esta historia con lo que trajiste, es decir, nada». La sala quedó en un silencio incómodo. El notario evitó hacer contacto visual con ella, concentrándose en organizar las hojas sobre la mesa. La joven que acompañaba a Gerardo soltó una risa breve, disimulada detrás de la palma de su mano, como si aquello fuera una broma privada que solo ellos dos podían entender. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La humillación pública era absoluta. No solo la estaba dejando, lo estaba haciendo delante de un extraño, en un espacio legal, con documentos preparados y testigos. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Una mezcla de incredulidad y rabia le cerraba la garganta. Su respiración se aceleró. Miró a Gerardo como buscando en su rostro alguna señal de compasión, de arrepentimiento, pero no encontró nada. Solo una expresión impasible, como si ella fuera un simple trámite más. «Todo está aquí», continuó él, señalando las hojas. «Mi abogado ya revisó cada cláusula, solo tienes que firmar». Lucía tragó saliva con dificultad. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero luchó por contenerlas. No quería darle ese placer, no frente a ellos, no en ese lugar. «¿Y esto, desde cuándo lo decidiste?», logró preguntar con la voz apenas audible. Gerardo suspiró, como si aquella conversación fuera una carga innecesaria. «Hace tiempo, pero no quería complicaciones.
Por eso preferí hacerlo así, de manera directa. La joven a su lado lo miró con admiración, como si estuviera presenciando una hazaña. Lucía apretó los puños debajo de la mesa. La rabia comenzó a abrirse paso entre el dolor, empujando cada lágrima hacia adentro. ¿Directa?, repitió ella con amargura. ¿Así llamas a esto? ¿Traerme aquí sin previo aviso para dejarme con las manos vacías frente a desconocidos? Gerardo no respondió. Solo empujó la carpeta hacia ella, ofreciéndole un bolígrafo plateado. El notario permanecía en silencio, esperando. Lucía cerró los ojos por un instante. Las imágenes de su vida juntos desfilaron como un torbellino en su mente. Las noches de desvelo ayudándolo a preparar presentaciones, los fines de semana renunciados por estar a su lado en la oficina, las oportunidades que rechazó por priorizar el proyecto de ambos. Todo eso reducido ahora a unas cuantas hojas y una firma. Sintió una punzada en el pecho. El corazón le dolía de una manera que nunca antes había sentido. Abrió los ojos, decidida a decir algo, a reclamar lo que era justo. Pero en ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Y lo que sucedió después cambiaría por completo el curso de aquella mañana. Lucía tragó saliva con dificultad, intentando frenar el temblor que comenzaba a recorrerle todo el cuerpo. Sentía las mejillas ardiendo, pero no por vergüenza, sino por una mezcla hirviente de rabia, incredulidad y dolor. Sus ojos, ya vidriosos, enfocaban a Gerardo con una mezcla de desconcierto y desprecio. Era como si estuviera viendo a un extraño. El notario acomodó sus gafas, bajó la mirada y continuó pasando página tras página del contrato. Cada hoja llevaba el peso de una traición fría, escrita en lenguaje legal, pero cargada de veneno. La mujer que acompañaba a Gerardo, la joven de sonrisa cínica y perfume empalagoso, jugueteaba con una pulsera dorada, claramente disfrutando del espectáculo. «Aquí tienes», dijo Gerardo, empujando de nuevo el bolígrafo hacia Lucía. «Solo falta tu firma. Cuanto antes terminemos esto, mejor para todos». Lucía abrió la boca, intentando encontrar palabras que hicieran justicia a todo lo que estaba sintiendo, pero lo único que logró fue una exhalación quebrada, como si el aire mismo se negara a salir. «¿Esto es una broma?», logró decir finalmente, con la voz rota pero firme. «¿De verdad piensas que voy a firmar esto sin más?». Gerardo soltó una risa seca, cargada de superioridad. «Lucía», dijo, pronunciando su nombre como si fuera una molestia, «esto ya está decidido. No tienes derecho a nada. Todo lo que tenemos lo construí yo. Tú solo estabas ahí, acompañando». La palabra «acompañando» fue como un látigo en la espalda. Lucía apretó los puños sobre la mesa, luchando contra las lágrimas que amenazaban con traicionarla frente a todos. No quería llorar, no frente a él, no frente a ella, no frente a nadie. «¿Acompañando?», repitió casi en un susurro, pero con una fuerza que iba creciendo desde lo más profundo de su pecho. «¿Eso crees? ¿Que estos años solo fui una espectadora en tu vida?». Gerardo se encogió de hombros, como si cada palabra de ella fuera un mosquito molesto al que podía ignorar con facilidad. «Mira, no tenemos todo el día», añadió él, girándose hacia el abogado que lo acompañaba. «¿Puedes explicarle las cláusulas para que dejemos esto cerrado de una vez?». El abogado, un hombre de rostro inexpresivo y voz monocorde, empezó a leer en voz alta: «Exclusión de derechos patrimoniales, renuncia a cualquier tipo de indemnización, transferencia inmediata de los activos a cuentas personales de Gerardo». Cada frase era como un martillazo, todo preparado, todo perfectamente calculado para dejarla sin absolutamente nada. Lucía sintió un vacío en el estómago, como si el suelo bajo sus pies estuviera cediendo poco a poco. Su vista se nubló por un segundo, pero cerró los ojos y respiró hondo. No iba a desmayarse, no delante de ellos. «¿Y la casa?», preguntó de repente, interrumpiendo al abogado. Gerardo la miró con indiferencia.
Está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Tú solo vivías allí. La joven amante soltó una risa baja y desagradable. Lucía giró el rostro hacia ella por primera vez desde que entró en la sala. ¿Te parece gracioso?, le preguntó, con una frialdad que ella misma no reconocía en su propia voz. La mujer levantó las cejas, fingiendo inocencia, pero sus ojos seguían brillando de satisfacción. «No te alteres», intervino Gerardo, acomodándose el reloj de pulsera. «Lo mejor es que aceptes esto. No tienes recursos para pelear legalmente. Y no quiero que esto se convierta en un drama innecesario». Lucía tragó saliva una vez más. La cabeza le dolía. Un zumbido persistente comenzaba a instalarse en sus oídos, como un eco molesto que no podía apagar. La sensación de ser invisible, de que sus años de entrega y sacrificio valían menos que el aire en esa habitación, la asfixiaba. Quiso gritarle, lanzarle en la cara todas las noches que pasó preocupada por las cuentas, todos los días que pasó ayudándolo a levantar aquel negocio que ahora él pretendía usar como arma en su contra. Quiso recordarle quién estuvo ahí cuando él no tenía nada, cuando ni siquiera podía pagar el alquiler de la primera oficina, pero no pudo. Las palabras no salieron, solo un silencio cargado, denso, como una nube de tormenta a punto de estallar. El notario carraspeó de nuevo. «Señora Lucía, necesitamos avanzar». Ella miró el bolígrafo frente a sí como si fuera un arma. Sus dedos comenzaron a temblar otra vez, pero no lo tomó. Su mirada, esta vez, se dirigió directamente a los ojos de Gerardo. «No voy a firmar nada», dijo finalmente con voz baja pero firme. La amante soltó un bufido de molestia. «Como quieras», respondió Gerardo, volviendo a acomodar los papeles en la carpeta. «Pero eso solo va a hacer todo más difícil para ti. Ya verás». El abogado le susurró algo al oído, pero Gerardo solo hizo un gesto con la mano, como quien ahuyenta una mosca. Lucía se levantó lentamente de la silla. Su respiración era agitada, pero su espalda seguía erguida. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. No iba a darle a ninguno de ellos el espectáculo de verla derrumbarse allí mismo. Al salir al pasillo, el aire frío del edificio le golpeó el rostro como un balde de agua helada. Sus manos seguían temblando. Apoyó la frente contra la pared y cerró los ojos. Si alguna vez has sentido que te quitaron todo después de haberlo dado todo, déjanos un like para que más mujeres puedan ver esta historia de justicia inesperada. La puerta de la sala de reuniones volvió a abrirse detrás de ella. Lucía escuchó risas, la voz de Gerardo, un comentario burlesco que no alcanzó a distinguir del todo. No importaba, algo dentro de ella comenzaba a encenderse, como una chispa rebelde que, aunque pequeña, amenazaba con convertirse en incendio. Aún no sabía cómo, pero no iba a permitir que aquella fuera la última palabra. El silencio en el despacho del notario era casi insoportable. Lucía seguía de pie junto a la puerta, con los dedos temblorosos aún aferrados al picaporte, como si soltarlo significara rendirse. Su corazón latía con una mezcla de ira y tristeza que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Frente a ella, Gerardo revisaba los documentos con una tranquilidad insultante, mientras su amante jugueteaba distraída con el borde de su falda, ajena, o quizás demasiado consciente, de la devastación que acababa de provocar. El notario, visiblemente incómodo, fingía revisar su reloj por enésima vez. El abogado de Gerardo cerraba su portafolios, seguro de que la firma de Lucía solo era cuestión de minutos, quizás segundos. Todo estaba preparado, perfectamente calculado. Una emboscada emocional y legal de la que ella no saldría ilesa. Pero justo cuando Lucía pensaba que aquello era el final, que no había nada más que pudiera romperla, sucedió. La puerta del despacho se abrió de golpe, no con timidez, no con suavidad. Fue una irrupción seca, urgente, cargada de una energía que rompió el aire como un trueno. Todos se giraron al mismo tiempo.
Un joven de unos 20 años, de complexión delgada pero mirada decidida, dio 2 pasos dentro de la sala. Llevaba vaqueros, una camisa blanca arrugada y en sus manos sostenía una carpeta de cartón, de esas que uno usa cuando carga papeles importantes pero no tiene tiempo para preocuparse por presentaciones formales. Lucía lo miró sin entender. Su mente, atrapada aún en el torbellino de emociones anteriores, no pudo ubicar de inmediato quién era o qué hacía allí. Pero Gerardo se quedó helado. Por primera vez en toda aquella mañana, el color abandonó su rostro. La seguridad, la arrogancia, la superioridad, todo se desvaneció en cuestión de segundos. Sus manos, que momentos antes movían documentos con soltura, ahora temblaban visiblemente. «¿Tú?», fue lo único que logró decir, apenas un murmullo. El joven avanzó un paso más. «Sí, yo». Con él entró un hombre mayor, vestido con un traje gris oscuro, corbata discreta y un maletín de cuero. Un abogado. La formalidad de su presencia era incuestionable. El notario, confuso, se incorporó levemente en su asiento. «Disculpen, pero ¿qué está ocurriendo?». El abogado del joven fue el primero en hablar. «Buenos días. Mi nombre es Rodrigo Salazar, abogado en representación del señor Mauricio Torres. Estamos aquí para presentar una demanda de reconocimiento de paternidad contra el señor Gerardo Álvarez». Lucía sintió como si el aire se hubiera convertido en plomo dentro de sus pulmones. Su vista se nubló por un instante. Giró lentamente el rostro hacia Gerardo, esperando una reacción, una explicación, cualquier cosa. Pero él permanecía mudo, como una estatua de mármol a punto de resquebrajarse. El abogado de Gerardo se puso de pie de inmediato. «Esto es inaceptable», dijo con voz elevada. «No pueden irrumpir así en una reunión privada». El abogado de Mauricio lo interrumpió con calma, pero con una autoridad que cortó el aire. «Estamos en un espacio público, durante un acto legal. La ley nos permite presentar este documento en este momento y lugar. Además», se giró hacia el notario, «contamos con notificación previa de la entrega de esta documentación en su oficina». El notario, atrapado entre el deber y la incomodidad, asintió sin saber bien qué decir. Lucía apenas podía procesar la información. Paternidad, demanda, Mauricio Torres, un joven de 20 años, haciendo un reclamo legal contra Gerardo. La conexión se formó en su mente como un rompecabezas que encajaba de manera dolorosa y brutal. «¿Paternidad?», susurró apenas audible. Mauricio, que hasta ese momento había permanecido firme pero en silencio, la miró por un segundo. Su expresión cambió, no de hostilidad, sino de comprensión, como si, sin conocerse, ambos compartieran la misma herida. Él, Mauricio, señaló a Gerardo con un movimiento breve. «Es mi padre, biológico. Nunca me reconoció». La frase quedó flotando en la sala como un disparo en medio de un funeral. La amante de Gerardo abrió los ojos con exageración, claramente superada por la situación. Miró a Gerardo como buscando una explicación inmediata, pero él seguía sin articular palabra. Sus labios se movieron un par de veces, pero ningún sonido salió de ellos. Lucía, en un acto casi reflejo, se dejó caer en la silla que tenía más cerca. Sus piernas no pudieron sostenerla más. Las imágenes pasaron por su mente a toda velocidad. Los años de matrimonio, las ausencias, las discusiones que nunca tuvieron explicación lógica. Las veces que Gerardo decía tener reuniones importantes. Y ahora todo tenía sentido. Doloroso, humillante, pero sentido. El abogado de Mauricio entregó la carpeta al notario. «Aquí está la demanda oficial. Junto con la solicitud de medidas cautelares, solicitamos la suspensión inmediata de cualquier trámite relacionado con la disposición de bienes hasta que se resuelva la filiación y los derechos hereditarios del señor Torres.
El notario, que ya sudaba visiblemente, tomó el documento con manos temblorosas. Lo revisó por encima, como si necesitara confirmar que aquello realmente estaba sucediendo. Después miró a Gerardo. «Señor Álvarez, esto es serio». Gerardo finalmente pareció reaccionar. «Esto es un chantaje», escupió, mirando a Mauricio con furia. «No tienes derecho a nada. ¡Nada!». Pero su voz sonaba vacía, sin la autoridad de antes, como si incluso él supiera que estaba perdiendo el control. Mauricio dio un paso hacia adelante. «Tengo derecho a la verdad, y eso es más de lo que tú me diste en 20 años». La frase golpeó a todos los presentes con la fuerza de un terremoto. La amante de Gerardo se levantó de su asiento, agarró su bolso y, sin decir palabra, salió de la sala con paso rápido. El abogado de Gerardo intentó intervenir de nuevo, pero el notario alzó la mano, pidiéndole silencio. «A partir de este momento», dijo el notario con voz temblorosa pero firme, «toda gestión sobre los bienes del señor Álvarez queda en suspensión legal hasta nuevo aviso». Lucía sintió que podía respirar por primera vez en toda la mañana. La humillación seguía allí, latente, pero la sensación de haber sido arrinconada sin defensa empezaba a disiparse. Ahora, había una grieta en el muro que Gerardo había construido alrededor de sí mismo, una grieta que crecía con cada segundo que pasaba. Miró a Mauricio de nuevo. Sus miradas se cruzaron y por primera vez en todo ese día, Lucía sintió que no estaba sola. La noticia de la suspensión del acuerdo de separación corrió como pólvora. Apenas 48 horas después de la escena en la notaría, los abogados de Gerardo recibieron la notificación oficial del juzgado. Todos sus bienes quedaban congelados hasta que se resolviera la demanda de paternidad interpuesta por Mauricio. Cuentas bancarias, propiedades, inversiones, vehículos, todo. La orden judicial era clara e inapelable, al menos de momento. Gerardo, acostumbrado a tener el control absoluto sobre cada aspecto de su vida, se enfrentaba ahora a una realidad que lo desbordaba. La mañana siguiente a la notificación, se encerró en su despacho, revisando contratos, llamando a contactos, presionando a sus asesores legales. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Debían esperar. La justicia había hablado. El teléfono no dejaba de sonar. Inversionistas nerviosos, proveedores inquietos, empleados temiendo por sus salarios. Algunos clientes ya comenzaban a retirar sus cuentas, temiendo que la inestabilidad de Gerardo arrastrara todo a la quiebra. La gota que colmó el vaso llegó cuando intentó realizar una transferencia urgente a una de sus cuentas offshore. La pantalla del banco le devolvió un mensaje seco y definitivo. Transacción rechazada. Fondos bloqueados por orden judicial. Golpeó la mesa con el puño, haciendo volar un par de bolígrafos. Su respiración era entrecortada, su rostro enrojecido. Nunca en su vida había sentido tanta impotencia. Esa misma tarde intentó contactar a su amante, Valeria. La llamó 2, 3, 5 veces. Nada. La sexta vez, ella respondió con un tono frío, distante. «No puedo hablar ahora», dijo sin rodeos. «Valeria, tenemos que vernos. Necesito». Gerardo apenas logró controlar el temblor en su voz. «No, Gerardo. Lo que tú necesitas es resolver tus problemas. Yo no voy a quedarme atrapada en este desastre contigo». Él tragó saliva. «Esto es temporal. Lo sabes. Voy a arreglarlo». La risa de Valeria fue breve, cargada de desprecio. «¿Temporal? Tu nombre está en todos los boletines jurídicos. La gente comenta. Los clientes susurran. Esto huele a ruina. Y yo no pienso hundirme contigo». Antes de que Gerardo pudiera decir algo más, ella colgó. El tono de llamada muerto fue como una sentencia. Se dejó caer en el sillón, llevándose las manos al rostro. Por primera vez en años, sintió miedo real. No el miedo a perder un negocio, sino el miedo visceral a perder el control de su propia vida.
Horas más tarde, decidió acudir a su oficina, intentando dar una imagen de normalidad. Al llegar, notó que el ambiente era distinto. Las miradas esquivas de sus empleados, los murmullos que se apagaban cuando él pasaba cerca, las puertas que se cerraban, apenas lo veían venir. Su socio principal, Andrés, lo recibió en la sala de juntas. «Tenemos que hablar», le dijo con voz grave. Gerardo asintió, sabiendo que no sería una conversación agradable. «Los inversionistas están nerviosos», empezó Andrés. «Hay rumores de que podrían congelar también los contratos internacionales. Algunos proveedores ya están exigiendo pagos por adelantado». Gerardo apretó la mandíbula. «Esto se resolverá pronto». Andrés lo miró sin convicción. «Eso espero, porque si esto sigue así, no me va a quedar otra opción que proteger mi parte del negocio». La amenaza estaba implícita. Gerardo salió de la oficina con un nudo en el estómago. La noche cayó y con ella la llamada que menos esperaba, su madre. Hacía meses que no hablaban. La relación siempre fue tensa, fría, marcada por reproches silenciosos. Pero ahora la voz de ella sonaba más dura que nunca. «Me he enterado de todo, Gerardo. ¿Qué clase de hombre se niega a reconocer a su propio hijo?» Él cerró los ojos, conteniendo la rabia. «No empieces con eso. No ahora». «¿No ahora? Claro que es ahora. Lo que hiciste no solo te afecta a ti, afecta a todos los que llevamos tu apellido». La llamada terminó con gritos y reproches, dejando a Gerardo en un estado de ansiedad que no recordaba haber sentido desde su juventud. Esa noche apenas durmió. Al amanecer, su rostro reflejaba el desgaste de los últimos días. Ojeras profundas, piel apagada, una expresión de derrota que ni el mejor traje podría disimular. Decidió revisar sus redes sociales, buscando distraerse. Grave error. Los comentarios estaban llenos de rumores, chismes, insinuaciones. Algunos exempleados escribían mensajes pasivo-agresivos. Clientes que antes lo elogiaban, ahora hablaban de falta de ética y doble moral. La imagen que tanto había cuidado durante años se desmoronaba a cada minuto. En un intento desesperado por recuperar el control, citó a su abogado en casa. «Tienes que encontrar una forma de frenar esto. No puedo permitir que ese muchacho me hunda». El abogado respiró hondo antes de responder. «Gerardo, es peor de lo que imaginábamos. Mauricio no está solo. Tiene pruebas, testigos, incluso registros de depósitos que hiciste a la madre de él hace años. Todo apunta a que sabías perfectamente de su existencia». Gerardo golpeó la mesa de nuevo, pero esta vez sin fuerza. La rabia empezaba a ser reemplazada por el miedo. «Haz algo», gritó. «Lo que sea». El abogado bajó la mirada. «Solo hay dos caminos. O llegas a un acuerdo rápido con él, o prepárate para un juicio que va a exponerte públicamente y que vas a perder». Gerardo se quedó en silencio, mirando por la ventana del despacho, observando la ciudad que alguna vez sintió que le pertenecía. Ahora todo parecía más lejano, más frío, más hostil. Por primera vez en mucho tiempo, supo que estaba perdiendo. El aire de la calle golpeó el rostro de Lucía como una corriente de agua helada. Salió del edificio de la notaría con pasos torpes, como si cada pierna pesara 1 tonelada. Las lágrimas, que hasta hacía unos minutos brotaban sin control, seguían humedeciendo sus mejillas, pero esta vez no llevaban el sabor amargo de la humillación, sino el extraño y casi desconocido alivio de haber visto al fin una grieta en el muro que tanto la había aplastado. Se apoyó en una columna cercana, cerrando los ojos por unos segundos, intentando controlar la respiración. La adrenalina aún corría por su cuerpo cada vez que recordaba el rostro pálido y desencajado de Gerardo al ver a Mauricio entrar por esa puerta. Un pequeño escalofrío de satisfacción le recorría el pecho. No era venganza, al menos no del todo.
Era justicia, era la primera vez después de tantos años que sentía que la balanza se inclinaba, aunque fuera un poco, a su favor. Abrió el bolso con manos temblorosas y buscó su teléfono. Por inercia, casi marca a su mejor amiga, pero se detuvo. No quería hablar aún, no hasta entender realmente lo que acababa de pasar. En lugar de eso, buscó en Internet abogados especializados en derecho de familia y luego terapeutas para mujeres en procesos de separación. Dos búsquedas que jamás pensó que tendría que hacer, pero que ahora de repente parecían el primer paso de algo nuevo. Esa misma tarde, sentada en un pequeño café del centro, con una taza de té casi fría frente a ella, hizo su primera llamada. La voz al otro lado de la línea fue cálida, profesional. Buenas tardes, soy la licenciada Teresa Monreal, especialista en Derecho de Familia. ¿En qué puedo ayudarte? Lucía tragó saliva. Necesito saber qué opciones tengo. Mi esposo, mi aún esposo, intentó dejarme sin nada en un acuerdo de separación de bienes. Pero ahora todo está suspendido por un proceso de paternidad que acaba de salir a la luz. La abogada guardó silencio unos segundos, evaluando el peso de aquellas palabras. Te recomiendo que vengas a mi oficina mañana. No pierdas tiempo, Lucía. Cuanto antes te asesores, mejor. Esa noche, de vuelta en casa, Lucía apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía escenas de su vida con Gerardo. Las cenas frías, donde apenas cruzaban palabras. Las discusiones veladas que siempre terminaban con ella pidiendo perdón por cosas que ni siquiera entendía. Recordaba las veces que pospuso sus propios proyectos, las veces que se quedó despierta, ayudándolo a cerrar contratos, las veces que creyó que el éxito de él también era el de ambos. Pero ahora las piezas del rompecabezas encajaban de otra forma. Lo que antes parecía sacrificio compartido, hoy le parecía manipulación encubierta. A la mañana siguiente, al entrar en la oficina de la abogada, sintió que cruzaba un umbral invisible. Teresa la recibió con una sonrisa firme y un tono directo que a Lucía le resultó reconfortante. He leído un poco del caso por encima, dijo la abogada, después de escucharla con atención, y te lo voy a decir sin rodeos. No firmes nada, no cedas en nada, y empieza a construir tu defensa desde ahora. Tienes más derechos de los que crees, y te aseguro que esto apenas comienza. Lucía asintió, sintiendo por primera vez en semanas que alguien estaba realmente de su lado. Esa misma tarde, mientras salía de la consulta, recibió un mensaje inesperado. Mauricio, el joven había conseguido su número a través de uno de los abogados que trabajaban en la notaría. El mensaje era simple, pero cargado de significado. Hola, Lucía. Solo quería decirte gracias por no quedarte callada. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Lucía sonrió, sorprendida por el gesto. Respondió con un gracias a ti, igualmente. Los días siguientes fueron una maratón emocional. Consultas legales, reuniones con la terapeuta, revisión de documentos, recopilación de pruebas. Teresa le pidió que hiciera una lista detallada de todos los aportes que había hecho al patrimonio familiar durante esos 12 años. Facturas, correos, contratos, donde figuraba su nombre. Lucía pasó horas revisando cajones, carpetas, correos electrónicos antiguos. Cada documento era como un ladrillo más en el muro de defensa que estaba empezando a construir. Pero también hubo espacio para el dolor. Durante las sesiones de terapia, Lucía lloró como no lo hacía desde hacía años. Lloró por las veces que se anuló a sí misma, por las veces que aceptó humillaciones en silencio, por las veces que se convenció de que todo era culpa suya. La psicóloga, una mujer de voz pausada y mirada compasiva, la escuchaba sin juzgar. «Estás empezando a reconocerte de nuevo, Lucía», le dijo una tarde. «Y eso duele, pero también es el principio de tu recuperación». Una mañana, mientras organizaba unos papeles en casa, el timbre sonó. Al abrir, se encontró con Mauricio.
No venía solo. Traía una carpeta en la mano y una expresión de nerviosismo en el rostro. «Perdona que venga sin avisar», dijo, «pero quería darte esto». Lucía lo invitó a pasar. Se sentaron en la sala. Mauricio abrió la carpeta y sacó varias fotocopias. «Son documentos, cosas que encontré en casa de mi madre, comprobantes de depósitos que Gerardo le hizo durante años. Nunca quiso que yo los viera, pero ella los guardó todos. Creo que podrían ayudarte». Lucía lo miró, emocionada. «Gracias, Mauricio. No sabes lo importante que es esto». Él bajó la mirada, claramente incómodo. «No lo hago solo por ti, también lo hago por mí, por todo el tiempo que él me ignoró». En ese momento, Lucía sintió un vínculo extraño pero fuerte. Dos desconocidos unidos por el dolor causado por el mismo hombre. A partir de ese día, comenzaron a verse con más frecuencia. A veces para revisar documentos, otras simplemente para conversar. Mauricio compartía detalles de su infancia, los cumpleaños sin padre, las veces que preguntó por él y recibió solo evasivas. Lucía, por su parte, le contaba cómo había sido vivir al lado de un hombre que la amaba solo cuando le convenía. Ambos encontraron en el otro una especie de refugio emocional. Una tarde, después de salir de la oficina de la abogada, Lucía y Mauricio se sentaron en un parque cercano. La brisa era suave. El cielo tenía ese tono anaranjado que anuncia el final del día. «¿Sabes?», dijo Lucía mirando el horizonte. «Nunca pensé que llegaría a este punto, que podría sentirme fuerte de nuevo». Mauricio sonrió. «Y lo que falta por venir». Ambos rieron, por primera vez sin rastro de tristeza. Lucía entendió en ese momento que había comenzado una nueva etapa, una en la que no permitiría que nadie más decidiera por ella, una en la que con cada pequeño paso recuperaría todo lo que había perdido, empezando por su propia dignidad. El aire fresco de aquella mañana de abril traía consigo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Lucía sostenía en sus manos un manojo de llaves nuevas, temblorosas pero firmes, mientras observaba la pequeña oficina que acababa de alquilar. Era modesta, apenas 2 habitaciones y un baño, pero para ella representaba mucho más que 4 paredes y un techo. Era el símbolo de su nueva vida, el resultado de meses de lucha interna y legal, de lágrimas silenciosas y decisiones valientes. El cartel en la puerta aún era provisional, consultoría para mujeres en transición. No era un nombre llamativo, pero cada palabra tenía un peso emocional que solo ella entendía. Detrás de ese título estaba su historia, su dolor, su aprendizaje y ahora su misión. Lucía recorrió el lugar con pasos lentos, tocando las paredes, abriendo las ventanas para dejar entrar la luz del día. Había escogido cortinas claras, muebles sencillos y una pequeña estantería donde ya empezaba a acomodar libros de autoayuda, derecho familiar y desarrollo personal. En la esquina, una cafetera nueva esperaba su primer uso. Mauricio llegó poco después cargando 2 cajas con material de oficina. «Espero que aquí vayan los folletos», dijo, dejando una de las cajas en el suelo. Lucía sonrió, agradecida. Mauricio se había convertido en una presencia constante en su vida. Lo que al principio fue una alianza circunstancial se transformó con el tiempo en una especie de vínculo profundo. No era su hijo, lo sabía, pero en muchos momentos sentía hacia él una ternura y una responsabilidad casi maternal. «Gracias por venir temprano», dijo ella tomando una de las cajas y comenzando a desempacar. «No me lo perdería por nada», respondió él, con esa mezcla de humor y lealtad que tanto la reconfortaba. Los meses que siguieron al estallido del escándalo con Gerardo no fueron fáciles. El proceso de reconocimiento de paternidad había sido intenso, pero finalmente la resolución judicial dio a Mauricio el lugar que le correspondía. Gerardo fue obligado por ley a reconocerlo como hijo legítimo y a incluirlo como heredero en todos sus bienes.
La imagen pública de Gerardo, ya bastante deteriorada, terminó de desmoronarse cuando varios medios locales difundieron la noticia. Lucía, mientras tanto, había enfocado todas sus energías en sanar. La terapia se convirtió en un espacio sagrado donde, poco a poco, fue soltando culpas, rencores y, sobre todo, ese sentimiento de haber sido invisible durante años. La decisión de abrir la consultoría no fue impulsiva. Nació de las conversaciones con su terapeuta, de los mensajes que empezó a recibir en redes sociales de otras mujeres que conocían su historia y le pedían consejo. Fue entendiendo que su dolor podía transformarse en herramienta para otras. A media mañana llegaron las primeras clientas. Una mujer de unos 30 años, acompañada de su hija adolescente, buscaba orientación legal tras un proceso de separación abusiva. Otra, más mayor, estaba intentando dividir los bienes después de 20 años de matrimonio. Lucía las recibió a ambas con una calidez que antes hubiera sido imposible. No les hablaba como una abogada, porque no lo era, sino como alguien que ya había caminado por ese mismo sendero de oscuridad. «Aquí no estás sola», les dijo al terminar la primera consulta. «Eso es lo primero que quiero que entiendas». Mauricio, desde su escritorio improvisado al fondo de la oficina, observaba con discreta admiración. Entre ellos había surgido una rutina peculiar. Él la ayudaba con la organización de documentos, la contabilidad básica y a veces simplemente con estar ahí. Su presencia era un ancla emocional que Lucía agradecía más de lo que podía expresar. Una tarde, mientras ordenaban las carpetas, Mauricio se quedó en silencio más tiempo de lo habitual. Lucía lo notó de inmediato. «¿En qué piensas?», preguntó dejando a un lado una pila de papeles. Mauricio suspiró. «En todo lo que ha pasado. A veces todavía me cuesta creer que este sea mi lugar ahora, que alguien me reconozca, que tú me des un espacio aquí». Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. «No sé qué nos trajo hasta aquí, Mauricio, pero sea lo que sea, me alegra que estés». Él le sonrió, pero en sus ojos aún quedaba un brillo de tristeza, esa que tarda años en irse por completo. Los días pasaron, y con ellos, nuevas mujeres cruzaron la puerta de la oficina. Cada historia era un espejo de alguna parte de la vida de Lucía. Infidelidades ocultas, bienes manipulados, silencios impuestos, identidades perdidas. Ella las escuchaba con paciencia, con la comprensión que solo alguien que ha estado en el mismo abismo puede ofrecer. Una tarde, mientras terminaba de escribir un correo, Lucía recibió un mensaje inesperado. Era de Teresa, su abogada. «Lucía, revisa tu cuenta bancaria. El tribunal acaba de ordenar el pago de la compensación económica por parte de Gerardo. Es oficial». Lucía se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. Luego abrió la aplicación del banco. La suma era considerable, no tanto como para borrar el pasado, pero suficiente para sostener su nueva vida sin miedo. Cerró los ojos y respiró hondo. No llamó a nadie, no publicó nada. Simplemente guardó el teléfono. Se sirvió una taza de café y volvió a sentarse junto a Mauricio para terminar de organizar el material para el taller que darían el fin de semana. ¿Cómo reconstruirte después de una separación? Cuando el sol empezó a bajar, Lucía se detuvo frente al ventanal. Afuera, la ciudad seguía con su ruido y su prisa, pero dentro de ella, todo estaba más en calma. No era la vida que había planeado. No era el futuro que soñó cuando tenía 20 años y se imaginaba casada para siempre. Pero era suyo, y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Gerardo se sentó al borde de la cama, rodeado de un silencio tan espeso que podía escucharse a sí mismo respirar. El departamento donde ahora vivía era pequeño, con paredes desnudas y ventanas que apenas dejaban pasar la luz de la mañana. La alfombra, antes impecable, acumulaba polvo en las esquinas.
Las cortinas seguían a medio colgar desde hacía semanas, pero él ya ni siquiera notaba esos detalles. Tenía la mirada fija en el suelo, como si en las vetas de la madera pudiera encontrar una explicación a todo lo que había perdido. La notificación del banco había llegado esa misma mañana. El saldo de su cuenta principal estaba por debajo de lo que alguna vez hubiera considerado aceptable. El embargo seguía vigente. Los inversores que antes lo cortejaban ahora le cerraban las puertas sin contemplaciones. Sus propiedades estaban en venta forzada. La casa donde vivió con Lucía ya no era suya. El edificio de oficinas donde fundó su empresa en proceso de liquidación. El teléfono, que antes sonaba constantemente con nuevas oportunidades y felicitaciones, ahora solo recibía llamadas de abogados, bancos o antiguos socios que le exigían respuestas que ya no podía dar. Había intentado contactar a Valeria más de una vez. Sin éxito, su número ya no existía en la agenda. Lo había bloqueado en todas partes. Las amistades, esas que tanto cultivó durante años, desaparecieron como humo en el viento en cuanto comenzaron a salir en los medios las primeras noticias del escándalo de paternidad y fraude patrimonial. Gerardo encendió la televisión sin intención de mirar, solo para llenar el vacío. Cambió de canal una y otra vez, hasta que su propio rostro apareció en la pantalla. Una entrevista con uno de sus exempleados, hablando de la caída de su empresa, de las malas prácticas que durante años todos sospecharon, pero que ahora salían a la luz sin piedad. Bajó el volumen con rapidez, como si al hacerlo pudiera detener la avalancha de humillación pública que parecía no tener fin. En otro extremo de la ciudad, Lucía cerraba la puerta de su consultoría después de una jornada agotadora pero gratificante. Caminó hasta el parque cercano, el mismo donde semanas atrás había compartido una conversación con Mauricio. Se sentó en su banco favorito, sacó una libreta y empezó a escribir. Había convertido ese ejercicio en parte de su rutina, una forma de poner en palabras todo lo que llevaba por dentro. No era fácil. Todavía había días en los que el recuerdo de Gerardo se colaba sin permiso en su mente. A veces soñaba con él, en escenas confusas que mezclaban los años buenos con los últimos meses de terror emocional. Pero ya no despertaba llorando. Ahora, cuando abría los ojos, lo hacía con una sensación de alivio. Ya no era su problema, ya no era su carga. Lucía respiró hondo. Sentía que el aire entraba de manera diferente a como lo hacía antes. Más libre, más profundo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mauricio. Una foto de él sosteniendo su primer contrato como empleado oficial de una empresa de diseño gráfico. Lucía sonrió, llena de un orgullo que no sabía que era capaz de sentir por alguien que hasta hacía poco era casi un desconocido. Le respondió con una frase simple pero sincera: «Te lo mereces. Todo lo bueno que viene, te lo mereces». Se guardó el teléfono y se quedó mirando el cielo, que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Sintió que, por primera vez en años, podía ver su futuro sin miedo. La terapeuta le había dicho algo que últimamente repetía como un mantra: la dignidad es lo último que se debe perder, incluso en medio de la peor tormenta. Y Lucía lo había entendido en carne propia. La traición de Gerardo le enseñó mucho más que a defender su patrimonio. Le enseñó a reconocerse, a poner límites, a no dejar que nadie más decidiera su valor. Ahora lo sabía. No era la esposa sumisa que acompañaba en silencio. No era una víctima de las circunstancias. Era una mujer que, aún rota por dentro, supo reconstruirse con cada pedazo. A unos kilómetros de allí, en su departamento oscuro, Gerardo se miraba en el espejo del baño. Lo que vio no le gustó. Un hombre ojeroso, con la barba descuidada, la piel marchita y la mirada perdida. El imperio que tanto construyó se desmoronó por la misma soberbia que lo impulsó durante años. Lucía, en cambio,
regresaba a casa con el paso firme. Abrió la puerta de su pequeño apartamento, puso música suave, se sirvió una copa de vino y brindó en silencio. No por lo que perdió, sino por lo que había ganado, su libertad, su voz y sobre todo la certeza de que nadie nunca más volvería a pisotearla. El precio de la verdad fue alto, pero finalmente había valido la pena. La historia de Lucía es, en esencia, una representación fiel de la lucha silenciosa que muchas personas enfrentan día tras día sin que el resto del mundo se detenga a mirar. Durante años, ella caminó por la vida con una carga que no eligió, sosteniendo un hogar que parecía estable por fuera, pero que por dentro se desmoronaba pedazo a pedazo. Su historia nos confronta con una verdad que, aunque dolorosa, es necesaria. A veces, la traición no viene de un enemigo, sino de la persona en quien más confiamos. Lucía vivió durante más de una década al lado de un hombre que supo disfrazar la indiferencia con discursos de responsabilidad, que maquilló su egoísmo con promesas vacías y que, con cada silencio, fue construyendo un muro invisible entre ellos. Ella, como tantas mujeres, decidió creer. Creer que las cosas mejorarían, que los sacrificios valdrían la pena, que el amor todo lo podía. Se entregó por completo al proyecto de vida que construyeron juntos, sin saber que, en ese proceso, poco a poco, fue desapareciendo de sí misma. Lo que esta historia nos deja claro es que la dignidad personal es un valor innegociable. Por más que la vida nos empuje a creer que debemos soportar, aguantar o mantener las apariencias, hay un límite que no debemos cruzar: el de permitir que alguien más defina nuestro valor. Lucía lo entendió tarde, es cierto, pero lo entendió. Y ese despertar, aunque doloroso, fue el primer paso hacia su libertad emocional. Enfrentar la humillación pública, como la que vivió ella en la oficina del notario, es una de las experiencias más devastadoras que una persona puede atravesar. Sentarse en una sala rodeada de desconocidos y escuchar de labios de quien fue tu compañero de vida que no vales nada, es un golpe que va mucho más allá del orgullo. Es una herida directa a la identidad, a la autoestima, a la historia compartida. Sin embargo, la verdadera lección aparece justo después de ese momento oscuro, cuando Lucía decide que no será esa la última página de su historia. La llegada de Mauricio fue más que un giro narrativo. Representó la aparición de la verdad, esa fuerza que siempre, de una forma u otra, termina saliendo a la luz. La vida tiene esa manera curiosa de balancear las cuentas. Gerardo creyó tener todo bajo control, pero la realidad es que nadie puede manipular el destino por siempre. La mentira, por más que se disfrace o se oculte, siempre encuentra una rendija por donde escapar, y cuando lo hace con la potencia de una ola imparable. La transformación de Lucía no fue inmediata ni mágica. No hubo una redención repentina. Hubo días de llanto, noches de insomnio, momentos de duda en los que seguramente pensó en rendirse. Pero paso a paso, consulta tras consulta, conversación tras conversación, fue reconstruyendo los pedazos de su identidad. Empezó por lo básico: entender que tenía derecho a sentirse enojada, a exigir lo que era justo, a buscar ayuda sin sentir vergüenza. Aceptar la vulnerabilidad no la hizo más débil, la hizo más humana. El vínculo que formó con Mauricio también es una lección de vida por sí misma. A veces, los aliados aparecen donde menos lo esperamos. Ella, que había sido traicionada por el hombre que prometió protegerla, encontró comprensión y apoyo en el hijo que ese mismo hombre había rechazado. Esa conexión entre ambos nos recuerda que las heridas compartidas pueden convertirse en puentes hacia nuevas formas de afecto y solidaridad. La decisión de abrir su consultoría fue el resultado natural de su proceso de sanación. Lucía tomó su dolor y lo transformó en propósito.
Su experiencia, que podría haberse convertido en un peso eterno, fue utilizada como herramienta para ayudar a otras mujeres. Y eso es algo profundamente inspirador. Entender que lo que nos rompe también puede ser lo que nos impulsa a construir algo mejor. Por otro lado, el destino de Gerardo ilustra el precio inevitable de la soberbia y la falta de empatía. Durante años, jugó con las personas que lo rodeaban, acumuló poder y dinero creyendo que eso lo hacía invulnerable. Pero la vida, una y otra vez, nos demuestra que todo lo construido sobre la mentira y el egoísmo tiene fecha de caducidad. La caída de Gerardo no fue solo económica, fue moral, emocional y social. Se quedó solo, derrotado, prisionero de sus propias decisiones. Lo más poderoso de esta historia es que no ofrece un final de cuento de hadas. Lucía no terminó millonaria, ni encontró un nuevo amor que la rescatara, ni vivió una redención de película, pero sí logró algo infinitamente más valioso: recuperar el control de su vida, de su voz, de sus decisiones. Su victoria fue íntima y real. Fue aprender a mirarse al espejo y reconocerse otra vez, esta vez sin las cadenas que la ataban a un pasado doloroso. La lección más profunda que nos deja esta historia es que la dignidad no tiene precio, que hay momentos en los que perder todo materialmente puede ser la puerta hacia la verdadera libertad emocional, que cuando la vida nos empuja al abismo tenemos dos opciones: caer o aprender a volar. Lucía eligió volar, y ese es el mensaje que queda para todos los que han sentido alguna vez que no hay salida, que la traición los ha roto demasiado como para volver a levantarse. Siempre hay salida. Siempre hay una forma de empezar de nuevo. La clave está en no rendirse y en recordar, incluso en medio de la oscuridad más profunda, que el respeto por uno mismo es la luz que nunca debemos dejar apagar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.